de la Luisiana y de la dificultad de ayuda de la metrópoli en caso de guerra. Optó por reorganizar sus posiciones estratégicas, formando sus milicias, subdividiendo su extensa provincia y creando fuertes que sirvieran de núcleos de información y libre comercio. Antes de que los norteamericanos pudieran firmar su declaración de independencia, Unzaga había llevado a cabo una serie de actuaciones pioneras que les confirió suficiente confianza para ello. Les había proporcionado toneladas de pólvora, mantas, materiales sanitarios, uniformes y harina a través del río Mississippi y del Ohio hasta Fort Pitt, bajo bandera española para no ser detectadas por los ingleses y por vía de su primo, Gardoqui, lo que permitió a Washington sus primeras victorias. Además, en abril de 1776, Unzaga había atendido las peticiones de ayuda del ejército continental, primero al dar refugio a varios buques perseguidos por otros de guerra británicos y al ofrecer suministros al comité secreto vía Pollock y Gibson, y luego respondiendo a las peticiones de la Quinta Convención de Virginia que lideraban Patrick Henry y Edmund Pendleton, formuladas estas el 22 de mayo de 1776. También en mayo de ese año, Unzaga fundará la compañía Roderick Hortalez, basada en gran medida en el capital mercantil de su propia familia, no solo por parte de su suegro el comerciante Gilbert Saint-Maixent, fundador de la ciudad de St. Louis, Missouri, y que tenía comercio con Europa, sino que seguía la tradición familiar de aquella empresa que había creado en 1692 su abuelo Tomás de Unzaga Gardoqui, junto a su sobrino Baltasar Hurtado de Amézaga Unzaga en Bilbao. Los Amézaga Unzaga eran propietarios de importantes fundiciones metalúrgicas, como la fábrica de Eibar, desde donde saldrán muchas de las armas empleadas en la guerra de independencia a favor del general Washington. Tal y como expresa la correspondencia cruzada que mantiene en 1776 con los generales Charles Lee, Joseph Reed y George Washington, Unzaga se esforzó por inclinar la balanza a favor de la incipiente nación que él mismo reconocía ya como Estados Unidos americanos, haciendo todo lo que estuviera en sus manos. Luego, desde su posición privilegiada como capitán general en Venezuela y La Habana, pudo seguir gestionando esfuerzos de ayuda material y militar a favor de los Estados Unidos. Entre 1783 y 1785, Unzaga recibió varias peticiones de los padres fundadores de Estados Unidos, George Washington y Robert Morris, para liberar el comercio. Gracias a la intermediación de Unzaga en unas letras de cambio de los banqueros Lecouté, se pudo pagar al ejército continental, evitando una rebelión en sus filas que pusiera en peligro la paz de los nacientes Estados Unidos con Inglaterra. Pero si Luis de Unzaga apostó por la victoria norteamericana, también lo hizo por la paz. En el entreacto entre el fin de la guerra y el Tratado de Paz de París, Luis y su esposa Isabel, ambos con reconocidas dotes diplomáticas, juiciosos y templados, reciben en su residencia de La Habana, con pirotecnia y otros agasajos, la visita del príncipe Guillermo de Inglaterra, futuro William IV. Sirvió para canjear prisioneros, anunciar los preliminares de la paz, intercambiando Bahamas por Florida y ordenando Unzaga al embajador español que comunicase el fin de la guerra en Estados Unidos, en el resto de dicho continente americano y en otros territorios alrededor del mundo, llegando su correspondencia a territorios que hoy en día se han constituido muchos en estados de Estados Unidos de América: Arkansas, Alabama, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Mississippi, Missouri, Nueva York, Pensilvania, Virginia, e incluso países como Bahamas, Colombia, Cuba, Filipinas, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Puerto Rico, Trinidad, Tobago, Venezuela. Mientras tanto, en Europa, a través de la red secreta de Unzaga, en la que estaban implicados miembros de su familia, como su suegro Saint-Maixent, como ya he referido, su hermano Tomás Unzaga, racionero canónigo de la Catedral de Málaga, su primo Diego Gardoqui y el marqués de Amézaga, íntimo de Benjamin Franklin, al igual que su hijastro Amelot, secretario de Estado del rey Luis XVI, se ayudaba con la financiación necesaria y se creaba la nueva delimitación entre España y los nacientes
Luis, que detrás de las ayudas a Estados Unidos para lograr su nacimiento, estuvo durante todo el proceso como precursor y coordinador de una red de contactos familiares, el capitán general español don Luis de Unzaga y Amézaga, el conciliador, que consiguió también la financiación francesa necesaria para ello. Tras 45 años al servicio de la corona española en el continente americano, donde además, como gobernante ilustrado, Unzaga había dado licencia a las primeras farmacias y médicos en Nueva Orleans, estableciendo así el primer sistema sanitario farmacéutico en Norteamérica, el primer sistema educativo público bilingüe intercultural del mundo. Regresó a Málaga, a su ciudad natal, donde ocupó la Comandancia General del Reino de Granada y sus costas y la presidencia de la Junta de Reales Obras del Puerto de Málaga. Una ciudad en expansión en la que aún llevó a cabo actuaciones que permitieron vertebrarla y afrontar su flujo comercial. Falleció en su residencia construida en la Alameda de Málaga, donde su viuda, la excelentísima Isabel San Masén de Unzaga, desplegará una intensa vida sociocultural, creando sociedades femeninas filantrópicas y donde sus hijos desempeñarán también un papel destacado en la historia. Que Luis de Unzaga y Amézaga se cuente hoy entre los personajes históricos merecedores de un sello en su honor supone una importante y justa distinción a la figura de este destacado estadista de vocación malagueña, pero cuya gestión político-militar lo sitúa en el panorama internacional. Distinción que viene a sumarse a la placa y a la glorieta de la que ya dispone en la ciudad que le vio nacer y fallecer, Málaga. Entendemos que reconocer es un ejercicio de generosidad, de respeto y de justicia que ennoblece a quien lo da. Muchas gracias.